Mendoza, diputada local por el Distrito 21, con cabecera en Ajixco, Puebla. Agradezco nuevamente su presencia a este foro para realizar la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Antes quiero comentarles que se acercaron a nosotros compañeros trabajadores del Poder Judicial del Estado, los escuchamos, los atendimos y nos dijeron que tienen ciertas inconformidades con respecto a ciertas situaciones que se manejan en la ley de los trabajadores al servicio del Estado, porque las consideran que por esa situación la ley está rebasada. Entonces están inconformes, nos dijeron que se van a manifestar de varias formas y yo con todo gusto les ofrecí hacer lo que me corresponde, que es hacer mía la petición de ellos, y lo que nos toca a los legisladores es precisamente legislar, valga la redundancia. En ese sentido, la invitación mía fue a que participen en foros, en mesas de trabajo, porque definitivamente al legislador le toca legislar, pero no todo se hace desde un escritorio, ¿verdad? No todo se hace en una oficina entre cuatro paredes. ¿Por qué? Porque precisamente nos corresponde escuchar a nuestros representados. En ese sentido es como la ley tiene un verdadero impacto social, porque la ley estaría atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, del pueblo. Es bien importante por eso que nosotros, los diputados, recorramos territorio, porque escuchamos las necesidades de nuestros representados, y en ese sentido yo les vuelvo a agradecer a ustedes que no fuimos a verlos a donde están siempre, en su trabajo, en sus domicilios, sino que están acá, estamos contando con su presencia. Otra cuestión que manejamos con los compañeros trabajadores fue que una ley también tiene que ser viable, tiene que tener viabilidad, porque podemos prometer mil cosas, pero tiene que haber viabilidad. En ese sentido es que nos vamos a apoyar en foros, en mesas de trabajo, para escuchar a especialistas, para escuchar expertos y sobre todo para escuchar a los trabajadores, ¿sí? Que manifiesten por qué esas inconformidades, que manifiesten sus bases, sus argumentos, porque si no fueran escuchados, pues, insisto, la ley no tendería a la democracia, no estaría manifestándose como debe ser y no habría ese impacto social que una ley debe tener. Bien, le agradezco al licenciado José Sosa Pérez, presidente del Colegio de Abogados por el verdadero Estado de Derecho, por su participación, por los trabajos y por las tareas encaminadas a lo que pretendemos nosotros que se realice, que sería una iniciativa de ley que sea un marco de todo lo que manifestemos, de todo lo que pensemos que necesita ser modificado. También agradezco la presencia del doctor Raúl Andrade Osorio, asociado honorífico del Colegio de Abogados por el verdadero Estado de Derecho. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, no se encuentra, no puedo llegar, pero agradezco también al licenciado Cesario Alejandro Rojas Juárez, de la Unipuebla, es catedrático de Unipuebla, que es la Universidad de Puebla. En ese sentido, quiero pedirle a los compañeros que pues, nos manifiesten su foro, y pues le doy el uso de la palabra, licenciado. Muchas gracias. Pues antes de iniciar este foro, buenas tardes a todos. Agradecemos a la diputada Yolanda Gámez Mendoza el espacio que nos abre en el Congreso del Estado para tratar un tema tan importante, de gran relevancia, como es la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, que debemos saber que esta ley fue promulgada en 1966 y desde entonces no ha sufrido reformas para actualizarla. En ese orden de ideas también agradecemos la presencia del doctor Raúl Andrade Osorio, quien es asociado honorífico del Colegio de Abogados por el verdadero Estado de Derecho, con una amplia experiencia jurídica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenida, diputada, y muchas gracias por el espacio y por el apoyo que recibimos. Y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes y por la participación en este foro tan importante.
Como todos ustedes saben, en días pasados ha habido en Ciudad Judicial protestas de los trabajadores del Poder Judicial por las condiciones laborales pésimas en que se encuentran laborando. Entre ellas, fuimos enumerando algunas que nos hicieron llegar dichos trabajadores, entre las que se encuentran las cargas excesivas de trabajo, no le respetan el horario laboral, que es de 8 horas, ellos trabajan entre 12 y 14 horas diarias. Hablamos de Ciudad Judicial, pero cuando hablamos en materia penal, ahí trabajan de lunes a domingo 12 y 14 horas diarias. En ambas áreas no cuentan con el material necesario para desempeñar sus actividades. Hay categorías de sueldos en el Poder Judicial donde algunos trabajadores ganan menos del sueldo mínimo. Es sorprendente, y eso lo platicamos con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Galloso Ponce, y también lo platicamos con el presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla, el magistrado Carlos Palafox Galeana. Le hicimos saber que era sorprendente que quien se encarga de administrar justicia es quien viola los derechos laborales de sus trabajadores. Que era inadmisible en un proyecto de la Cuarta Transformación, en un gobierno de la Cuarta Transformación, donde estamos impulsando que se respeten los derechos de las personas, que se respete la dignidad humana, que se respeten los derechos laborales. Sabemos que es un gran reto lograr la paz social basada en la justicia social. ¿Por qué razón? Porque nos han heredado sexenios de priismo y de panismo, un desastre nacional, no solamente en la administración de justicia, sino también en la cuestión económica y social. Tenemos grandes retos, pero si no alzamos la voz, si no somos los abogados en este caso concreto, los que hacemos pública estas irregularidades, estas ilegalidades, estas atrocidades que sufren los trabajadores al servicio del Poder Judicial, ¿quién lo va a hacer? Entendemos también que los trabajadores muchas veces no salen a denunciar públicamente por separado, porque tienen miedo a que los corran. Mencionar que muchos de ellos tienen contratos por tiempo determinado, por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, de acuerdo al criterio de los patrones, que en este caso es el Poder Judicial, y la ley establece que los puestos que tengan permanencia, como por ejemplo el de dirigenciario, que son funciones permanentes, no pueden ser ocupadas por puestos temporales, por contratos temporales, por tiempo determinado. Y sin embargo eso sucede, es el pan de cada día en el Poder Judicial. No podemos permitir que esto siga sucediendo. El hecho de que estemos esta tarde en este recinto es para que también, con el apoyo de los abogados litigantes, de los trabajadores y de los sectores sociales, podamos elaborar conclusiones de esta ley para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Es importante entonces que participen y nosotros vamos a ir tomando nota de sus propuestas, de sus comentarios, de sus denuncias,
Y después vamos en la segunda fase, a crear una mesa revisora de todas las denuncias y propuestas, con la finalidad de poder, a través de la diputada Yolanda Gámez, que nos está acompañando en este momento, llevar al pleno del Congreso una iniciativa de ley, pero que haya sido revisada de manera formal y responsable. A eso nos comprometemos como Colegio de Abogados por el verdadero Estado de Derecho. Las conclusiones que podamos elaborar de este foro se las vamos a hacer llegar tanto al presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla, como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y al secretario de Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, al Ejecutivo. Vamos a tratar de llevarle este mensaje y estas conclusiones a las autoridades correspondientes para que estén enteradas del trabajo que estamos haciendo, y también con la finalidad de que de que avalen la propuesta que podamos hacer de iniciativa de ley. Y también desde este momento hacemos un llamado a los diputados del Congreso del Estado, de todas las facciones políticas, para que se involucren en este tema tan importante y vayamos mirando hacia adelante, pensando en el respeto irrestricto a los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado del Pueblo. En este orden de ideas, le cedo el uso de la voz al doctor Raúl Andrade Osorio antes de iniciar con las denuncias de la audiencia. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Pues les agradezco mucho su presencia. Yo quiero comentar algunas situaciones que creo que son de especial importancia en sede legislativa para que se tomen en consideración y podamos pues lograr que las condiciones de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Puebla, pues se mejoren. A nivel normativo, tenemos que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción segunda, párrafo segundo, dispone que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y los organismos constitucionalmente autónomos, se deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se proponen perciban los servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los estados establezcan las disposiciones constitucionales y legales. Esto es, aquí tenemos una base de la Constitución Federal que debemos desdoblarla o trasminarla a las leyes locales en cuanto a tabuladores. Obviamente, pues ya que aprovechando el foro y la ocasión, dice que debe ser de los tres poderes y de los organismos constitucionalmente autónomos. Pero al final del día sí es muy necesario categorizar en materia del Poder Judicial del Estado qué categorías son las que deben existir en la carrera judicial y con base en eso fijar tabuladores para cumplir con el principio constitucional de que a trabajo igual, salario igual, derivado de que existen servidores públicos en el Poder Judicial del Estado que tienen una categoría idéntica, pero sus remuneraciones son distintas. Y con eso, es una violación flagrante al 123 constitucional. ¿Cómo se remedia? Precisamente agregando a las leyes ordinarias, en este caso al presupuesto de egresos del Estado,
y también establecer en la ley laboral del Estado las categorías de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, porque no existe. La fracción sexta del 116 dispone que las relaciones entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados, con base en lo dispuesto en el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Aquí es importante precisar, porque a veces se tiene una idea errónea, que los estados carecen de facultades para legislar en materia de trabajo, que es una facultad exclusiva de la Federación, pero la propia Constitución, como se advierte aquí, dispone que sí hay facultades de los estados para legislar en materia de trabajo relativo a el Estado y sus trabajadores, en el entendido que el Estado pues comprende obviamente el Poder Judicial local. Y digamos que sí llama la atención que en la Constitución local no se haga referencia ninguna a la regulación de los trabajadores del Estado con sus titulares. No existe en la Constitución de nuestro Estado ninguna regulación. Una primera propuesta que pudiéramos hacer es agregar a las facultades de este Congreso una fracción que disponga, son facultades del Congreso, expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y organismos paraestatales con sus trabajadores, con base en lo dispuesto en el 115 y 123. Y también que se eleve a rango constitucional que para hacer valer como garante en sede jurisdiccional o judicial de esos derechos, pues exista un tribunal laboral o tribunal, si quiere conservar el nombre, pero bueno, ya por las nuevas reformas quizás sería mejor hablar de un tribunal de trabajo que tenga una autonomía técnica para emitir sus resoluciones, patrimonio propio, que es algo bien importante, dotando de plena jurisdicción para conocer de los conflictos individuales y colectivos de carácter laboral y de seguridad social, integrado como se estime pertinente. Llama la atención también que a pesar de que no hay alguna alusión de nuestra Constitución a facultades para reglamentar las relaciones entre el Estado y sus trabajadores, el 123 de nuestra Constitución local dispone que el gobierno, en el ámbito de su competencia, vigilará y estimulará el debido cumplimiento de las leyes y demás disposiciones que se dicten en materia de trabajo y previsión social, educación, fomento agropecuario, vivienda y cualesquiera otras que, siendo de orden público, tiendan al mejoramiento de la población y la realización de la justicia social. ¿Por qué llama la atención? Porque parecería que nuestro constituyente del Estado de Puebla en su momento solamente, vamos a decirlo así, dispuso que el Estado debe ser alguien que vigile y estimule este cumplimiento de leyes, pero para los trabajadores de la iniciativa privada. Dijéramos en términos coloquiales, ¿no? En casa del herrero, asadón de palo, porque no se dispone que también estos grandes derechos en materia laboral, pues también el Estado debe respetarlos con sus trabajadores. Y aquí llamo la atención y por eso, elevo un poco más el tono de voz cuando hablé de vivienda, por ejemplo. Los trabajadores del Poder Judicial del Estado no tienen derecho, o bueno, más bien, tienen derecho, porque estoy expresando mal, tienen derecho a una vivienda. Lamentablemente, la ley, la ley de PSTEP y todo el entramado que existe, que regula a los trabajadores del Poder Judicial, no existe una subcuenta de vivienda. Y por tanto, ningún trabajador del Poder Judicial local tiene derecho a un crédito de vivienda.
cuando pues eso es un derecho humano esencial que lo establece la Constitución Federal e inclusive la Constitución local. Es necesario hacer una reingeniería normativa de modo tal que las cotizaciones que hagan los trabajadores del Poder Judicial del Estado incluyan una subcuenta de vivienda para que puedan aspirar a obtener un crédito y tener casa propia. Eso es una cuestión, digamos, que a nuestro juicio, lo decimos con todo respeto, pues no debe soslayarse. Es una gran deuda que se tiene a los trabajadores del Poder Judicial local. Ahora, es necesario precisar también en nuestra Constitución que el Consejo de la Judicatura, que sería mutatis mutandis el patrón asimilado con los trabajadores del Poder Judicial del Estado, establecer un párrafo en la Constitución local que diga que las decisiones o resoluciones del Consejo serán impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda. ¿Qué quiero decir? Cuando exista un acto de terminación de nombramiento contra un trabajador del Poder Judicial local, que quede claro que va a ser impugnado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, porque hoy día la Constitución no lo dice. Es algo, digamos, que está muy en el aire y considero, salvo que alguien me dé algunos datos que yo no los tengo a la mano, pues que conflictos laborales entre el Poder Judicial local que estén dirimidos en el Tribunal de Arbitraje son pocos, o quizás alguno que otro, precisamente porque no es clara la vía que tiene el trabajador para impugnar no solamente una terminación de nombramiento, sino también cualquier violación a sus derechos laborales. Es necesario pues que sepan que tienen a la mano un medio de impugnación para defenderse. Con eso se cumple precisamente una de las pilares fundamentales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es un derecho a un recurso sencillo y efectivo contra este tipo de decisiones. Creo que debería, a mi juicio, agregarse eso. Ahora pasemos a hacer algunas anotaciones sobre la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Como bien lo mencionó el señor presidente, pues esta ley es antiquísima, ya tiene bastantes ayeres y por tanto pues amerita pues una muy buena remozada, si es que se le quiere llamar así. Algo que me parece que es hasta precisamente donde se ve la anacronía de las normas, es que habla, por ejemplo, el artículo 2, trabajador al servicio del Estado es toda persona que presta un trabajo a los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial. Al denominar departamentos está muy clara precisamente la anacronía que existe de la norma, porque en realidad no son departamentos, son poderes. Creo que debe quedar claro que los trabajadores sirven a poderes del Estado y bueno, y ahora los constitucionalmente autónomos que también deben incluirse, no hacia departamentos. La idea de departamentos desde la teoría del derecho administrativo pues es algo que no equivale a un poder, sino que es un apéndice de la administración pública. Parecería que está subordinado los poderes del Estado o están equiparándose a la categoría de apéndices de la administración pública o del gobernador. Por eso es necesario, cambiar esta digamos, nomenclatura, pues para que vaya acorde a la realidad que existe hoy día. Y bueno, el artículo 3 es lo mismo. Ahora,
La propia ley dispone algo que es algo muy importante que ahorita abordaré en relación con lo que hemos observado con los trabajadores al Poder Judicial del Estado. O sea, para efectos de esta ley, los trabajadores al servicio del Estado se dividen en 3 grupos: trabajadores de base, trabajadores supernumerarios y trabajadores eventuales, si no mal recuerdo. Pero ahora dice, son trabajadores de base por un principio de exclusión, los que no son supernumerarios pero ni de confianza, no es eventuales. Los eventuales entenderíamos son los supernumerarios. Bueno, los trabajadores de base son los que no son supernumerarios ni de confianza. Ahora, de acuerdo con el artículo 7, los trabajadores de confianza, fracción tercera, en el departamento judicial es el secretario del Tribunal Superior de Justicia y los secretarios de las salas, el secretario particular del presidente del tribunal y el chofer del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué quiere decir? Que el resto de los trabajadores, según la propia ley laboral del Estado de Puebla, son trabajadores que de base, no son trabajadores de confianza. Ahora, ¿qué es lo que hemos advertido? Pues que se les da a la gran mayoría nombramientos por un tiempo determinado, y eso es contrario al derecho del trabajo. Es verdad que cuando existe una plaza que necesita transitoriamente cubrirse porque alguien se enfermó, porque alguien pidió licencia, etc., bueno, ahí entra la categoría de ser un trabajador que se le puede dar un nombramiento por tiempo determinado. Pero si una persona ya se le nombró de manera consecutiva por 6 meses, alcanzan la categoría de ser trabajadores de base. ¿Qué fenómeno hemos estado observando en el Poder Judicial local? Que antes se les daba, por ejemplo, a cualquier trabajador de base, porque ya les dije cuáles no son de confianza, nombramientos, por ejemplo, por 6 meses. Pero el siguiente nombramiento que les dan, en lugar de ya darles la base, porque ya tienen 6 meses, les dan nombramientos por 2 meses. Eso vulnera el principio de ¿qué? De progresividad en materia de derechos humanos. Los derechos, como sabemos, deben ser progresivos. Si yo como trabajador me dan un nombramiento por 2 meses, el siguiente debe ser igual o más amplio. En cambio, si a mí me dan un nombramiento primero de 3 meses y a los 3 meses concluidos me dan un nombramiento de 1 mes, es una regresión a mis derechos que vulnera a la Constitución y los derechos humanos de los trabajadores del Poder Judicial local, lo cual es un contraste, es una cuestión hasta paradójica, porque como lo decía el señor presidente, donde precisamente se administra justicia, donde se hacen valer los derechos, parecería que se está inobservando esa tutela de derechos a los trabajadores del Poder Judicial local, y esa vulneración tiene la categoría de violentar derechos humanos en sede nacional. En relación a lo que está comentando, no nada más tendría que ser el Poder Judicial, es a nivel de todo el Estado, independientemente de la contratación. Ahora sí. Buenas tardes, perdón. Mi nombre es Minerva. En relación a lo que está comentando de que solamente cita Poder Judicial, creo que está excluyendo al resto de los trabajadores, porque al final de cuentas todos los trabajadores del Estado están en las condiciones que está señalando. Se les está vulnerando, tal como está usted diciendo, la contratación y la forma en la cual se les está dando seguimiento a al régimen laboral en el cual se están incluyendo. Pierden efectivamente su antigüedad, en la continuidad de su contratación, la van perdiendo, pero no nada más es exclusivo del Poder Judicial. Igual hace rato mencionaba sobre el Fondo para la Vivienda del Poder Judicial, también lo requieren los demás trabajadores, independientemente de que tienen acceso a un crédito a través del a través del ISSSTE, no tiene como tal un derecho a vivienda ya estipulado o ya regulado exclusivo para trabajadores del Estado.
sea, creo que ahí está limitando todo el argumento únicamente a Poder Judicial cuando abarca todos los trabajadores del servicio del Estado. En este caso, bueno, desde la perspectiva, no sé si ahí tenga usted algún otro elemento jurídico que nada más esté abarcando o esté exclusivo para los del Poder Judicial y otro que tenga las mismas condiciones o las mejoras para el resto de los trabajadores del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Gracias. Sí. Bueno, me dice el señor presidente, perdón, le ruego una disculpa, que las intervenciones creo que serán después, o es que no sé qué ibas a decir ahora. Sí, por cuestión de método, está muy bien la apreciación y la intervención, pero vamos a permitir que termine, toma nota de sus opiniones, porque en efecto lo que se requiere es la participación de todos para ir enriqueciendo una propuesta que beneficie a todos los trabajadores, como se acaba de comentar, no nada más los del Poder Judicial, sino los trabajadores al servicio del Estado de Puebla, que incluye a los tres poderes, pero sin embargo, como los que se han acercado a nosotros han sido los trabajadores del Poder Judicial, por esa razón nos referimos un poquito más a ellos. Pero es importante la acotación que hace la compañera, muchas gracias. Sí, nada más una cosa, cuando hablemos de reformas de la ley, tenemos que hablar de los tres poderes, ¿sí? Porque nos rige esa ley a los tres poderes, al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿sí? Entonces no se puede hacer una reforma solamente para un poder, tendría que ser global, abarcar los tres poderes, ¿sí? Nada más eso discutimos. Sí. A ver, nada más una cosa, yo creo que lo que ustedes dicen es muy válido. Yo creo que la diputada pues está precisamente aquí escuchando esas inquietudes. Las condiciones de los trabajadores del Poder Judicial del Estado, pues es lo que ustedes han advertido en medios de comunicación. Bueno, ha llegado al extremo pues de que hay manifestaciones, etcétera, y por eso ha llamado, digamos, la atención del colegio. Y por eso el colegio, bueno, derivado de que también se han acercado muchos trabajadores del Poder Judicial del Estado, es que conocemos estas realidades. Es muy sano que precisamente estén aquí en este foro quizá trabajadores de otros poderes o de órganos constitucionalmente autónomos y pues precisamente levanten su voz para que, como bien lo precisa el abogado, pues la reforma no solamente sea benéfica para los trabajadores del Poder Judicial del Estado, sino para los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y órganos constitucionalmente autónomos. Nos estamos centrando ahorita porque la materia del foro precisamente tiene como causa generadora lo que pasó y está pasando en el Poder Judicial del Estado, y por eso lo estamos analizando desde esta óptica. No queremos decir que los demás trabajadores tengan una realidad distinta o mejor. En realidad no la conocemos y después los escucharemos para que se tome nota de ello. No es un ámbito pues, de excluir o de soslayar, sino todo tiene una explicación y es esta. Bueno, voy a concluir. Devuelvo el micrófono nada más señalando que es la norma es general. Entonces para ese principio apegarnos. Sí, claro, pero estamos haciendo aquí una cuestión de entramado normativo y de cuestiones específicas. Y es lo que es general, pues sí, para regir para todos, pero hay cuestiones que no van a empatar con otros trabajadores. Tengo por menos, compañero, y ya ahorita seguimos con nuestras intervenciones. Sí. Con todo gusto. Bueno, bien. Entonces, el artículo 21 habla de que la duración máxima de la jornada diurna será de 8 horas, que eso, bueno, es un logro antiquísimo. Lamentablemente, por las cargas de trabajo que existen en el Poder Judicial del Estado, esta norma simplemente no se respeta, ni tampoco existe un, digamos, mecanismo de compensación de horas extras, porque existe, ¿verdad?, en el derecho del trabajo, como ustedes lo saben, una compensación cuando un trabajador excede la jornada diurna o nocturna de horas extras, pero también hay una regla que no puede exceder de determinadas horas. Entonces, sí es necesario también que se tome en cuenta que debe pagarse al trabajador horas extras,
pero que tampoco puede exceder de un parámetro para que precisamente esta persona pues tenga vida y no esté todo el tiempo trabajando, como hay muchos casos. Y lo peor es que ni siquiera el salario es remunerador. Lo que decía el presidente en cuanto a que se advirtió al revisar los salarios de muchos trabajadores es que ni siquiera ganaban el salario mínimo. Eso, imagínense, trabajar más de 8 horas, no tener derecho al pago de hora extra y todavía una remuneración que está por debajo del salario mínimo. Entonces, la otra propuesta con la que voy a culminar es que hemos advertido que, si bien es verdad existe un sistema de programación presupuestal del Poder Judicial del Estado, lo cierto es que quien se hace cargo de realizar los pagos a los trabajadores es la Secretaría de Planeación y Finanzas. Es necesario escindir el presupuesto del Poder Judicial y del Estado del pago, ¿verdad?, efectivo que hace la Secretaría de Planeación y Finanzas, porque es una clara invasión precisamente a otro poder. Necesitamos que la Secretaría de Recursos Humanos, o como se quiera llamar, del Consejo de la Judicatura, se le entregue el presupuesto para que ellos hagan precisamente los pagos tanto a trabajadores como a jueces, magistrados jubilados, etcétera, porque el que sea finanzas en muchas ocasiones genera un entramado burocrático que hace que los derechos de los trabajadores en materia de percepciones se erosionen. Hay trabajadores que se les da el nombramiento, pero no se les paga porque tienen que hacerse ciertos trámites para que el Secretaría de Finanzas libere los recursos. Entonces a veces están otorgando, vamos a decirlo así, un doble crédito al Estado, porque por regla general, como lo dijo Marx en su momento cuando vio nacer el capitalismo, o sea, el trabajador le da crédito al patrón porque primero trabaja y luego le paga. Pero acá, en lo que digamos aquí es un fenómeno más grave aún, porque paga, le da el crédito, digamos, por un mes y le pagan hasta 2 meses después. Entonces, eso es algo que debe desaparecer porque es una clara erosión a los derechos de remuneración de los trabajadores del Poder Judicial del Estado. Esas son algunas de las cosas que pues son las que logré captar en todo este estudio que se hizo y que le hacemos saber con todo gusto y con todo respeto. Muy bien, pues vamos a continuar con el foro. Los micrófonos están abiertos para el público porque vamos a ir tomando nota de sus propuestas. Tiene el uso de la voz el licenciado Armando Soriano Peregrina. Por favor, está aquí al frente y quien quiera hacer uso de la voz me va a hacer una mano para que nos vaya notando. Y luego Víctor Bach, usted, y luego Víctor Pama, tú, el señor Víctor Bach. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Soriano, he sido apoderado de la figura patronal del gobierno y ayuntamiento desde hace muchos años y he tenido también la oportunidad de ser magistrado burocrático en representación del patrón, y durante varios años me tocó llevar la representación de muchos de los trabajadores del 2015, 2016, 2018, 2020, etcétera, despedidos del gobierno del estado o de algunos ayuntamientos. Y esa experiencia me ha dado y a poder comentar algunas cosas de manera breve. La primera es identificar que la ley de los trabajadores al servicio del Estado, como la ley de los trabajadores al servicio del ayuntamiento, son leyes que deben de dejar de existir de entrada. Debe de dejar de existir evidentemente el apartado B de la Constitución, etcétera, pero bueno, esa no es competencia nuestra. Pero mientras exista esta competencia, lo que tenemos que buscar es armonizar a estos tiempos la ley de los trabajadores al servicio del Estado, que es a la que hay que remitirse y con la que hay que trabajar. Hay muchos temas ahí, desde los derechos, etcétera, etcétera, que se van tratando. Pero existe la salvedad de la suplencia de la Ley Federal del Trabajo siempre.
La ley de los trabajadores al servicio del Estado siempre establece que todo aquello que no se encuentra contemplado en la ley o que sea contrario a derechos se tendrá aplicación la Ley Federal del Trabajo, la anterior y la vigente. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que jurídicamente no tengamos contemplado en esta ley se aplicará a lo otro. Si uno ha litigado o ha estado litigando asuntos del gobierno del Estado, los ayuntamientos, etcétera, se podrá dar cuenta que lo que dice la ley estatal, pues casi ya no la aplicamos en muchos sentidos. Lo que aplicamos es la Ley Federal del Trabajo porque ya está superado en muchos sentidos, precisamente por ser una ley que es arcaica, vieja, violatoria, estructuralmente armada para favorecer a la figura patronal y invisibilizar y desaparecer al trabajador, pero al final está superada por eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, hay que armonizarla. Actualmente se tiene que actualizar tanto el apartado de los derechos y muchas situaciones que están pasando también en el tema del procedimiento. Una de las alternativas que nosotros venimos proponiendo es que la justicia en este tipo de materias, en materia laboral, sea la justicia transicional y no la justicia tradicional. ¿Qué quiere decir la justicia transicional? Es aquella justicia que se busca imponer y que motive la no repetición de la violación que se cometió o el conflicto que se generó, desde una perspectiva de si le pasó al individuo que no le siga pasando a la colectividad. Eso es más o menos el sentido de la justicia transicional. Otra de las acciones que tenemos que buscar y que también estamos impulsando desde Voz Ciudadana es la creación de la sala en el Poder Judicial del Estado en materia laboral, tan necesaria para romper con el retraso de resoluciones que existen ahí guardadas en el Poder Judicial Federal, pues porque tienen que atender, el colegiado tiene que atender todo tipo de acciones, desde lo local, desde lo federal, desde las juntas todavía vigentes, como ahora la justicia, etcétera, etcétera, en materia laboral. Eso es en cuanto al tema de justicia. Y evidentemente hay que aprovechar que tenemos la oportunidad de tener aquí a la diputada para que sepa desde nosotros, desde la perspectiva de los que estamos operando y trabajando estos temas, que podamos centrarnos y decirles, oiga, esto es una realidad. Y dentro de las realidades es decir que no solamente existe una ley de los trabajadores al servicio del Estado, existen los lineamientos en materia laboral del gobierno del Estado de Puebla, globalizadores, porque esa también es otra de las funciones que tiene el Ejecutivo de manera legal, que es ser el globalizador de los tres poderes. Efectivamente, la división de los poderes en materia de relaciones laborales no existe. Todos están supeditados al Poder Ejecutivo y a la globalizadora, la Dirección de los Recursos Humanos, que atienden todo este tipo de situaciones y se basan en unos lineamientos en materia laboral que no están actualizados desde 2012, que los actualizamos nosotros. Desde ese año no se actualizaron, ya estamos en 2023, casi 2024. Son lineamientos que no sirven para tiempos actuales, que no se aplica justicia transicional y que además, como bien lo dice el compañero, existen tres figuras conforme a la ley: supernumerarios, confianza y de base. Los supernumerarios no existen. No existen. Uno busca la justicia y trata de interpretación, juzgados, circuitos, etcétera. Los supernumerarios no existen. No son figuras que existan, pero está en la ley, porque se creó precisamente en 1960 y tantos. Lo que existe, que sí es real y que no está en la ley, es contrato trabajadores por prestación de servicios, que se les tiene que expedir contrato, que ellos tienen que expedir recibos de honorarios y tienen honorarios laborales. Eso sí existe. Existen trabajadores por honorarios asimilables a sueldo, que son trabajadores con un horario pero que no tienen derechos ni beneficios. Existen trabajadores por tiempo determinado, pero estos trabajadores por tiempo determinado no tienen seguridad social. Hay otros trabajadores que sí tienen servicio médico del ISSSTE, pero que no pueden pagar o que no se les reconoce el tema de la antigüedad y entonces no cotizan antigüedad. Solamente cotizan servicio médico 2 veces más caro de lo que deberían de cotizar. Eso sí es una realidad y eso no está contemplado en la ley. Eso no lo podemos pelear. Como dice la compañera, no tenemos que estar pensando en poder judicial o poder legislativo o poder ejecutivo. En los tres poderes sucede lo mismo. Acá mismo en el poder legislativo hay trabajadores que no tienen derechos laborales.
Aquí en el Congreso, donde emanan los derechos laborales, no tienen derechos laborales y no los van a decir porque si no los corren, como el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo. Es una realidad, pero es una realidad estructurada desde el neoliberalismo que gobernaba Puebla. Y desde ahí tenemos que romper con eso. No podemos nada más basarnos en lo que dice la ley, tenemos que basarnos en realidades. Y acá tendríamos que estar sentados abogados, pero también tendríamos que estar sentados los trabajadores, y no solamente los del Poder Judicial, también están los trabajadores de digna resistencia de los despidos del 2015, como los del 2017, como los del 2011. Del 2011 para acá ha habido muchos trabajadores y se han generado muchos colectivos pequeños y grandes que pueden funcionar para evidenciar cuál es una realidad y que no estén comprometidos a que los puedan correr porque van a decir lo que les estoy diciendo yo. Ese tipo de cosas son las realidades que están sucediendo. Y entonces tenemos que ir en dos dinámicas. Una, la modificación de la ley, efectivamente, que es la armonización y la actualización, pero que también la ley se respete en el Poder Ejecutivo, para empezar. Porque si el Poder Ejecutivo sigue contratando gente sin prestaciones y el ISSSTE sigue siendo, está a un año de estar quebrado. O sea, tenemos para el siguiente año el ISSSTE ya va a estar quebrado. Eso no lo podemos permitir, y no lo podemos permitir porque existe toda una variante muy complicada para el tema de las prestaciones. Entonces, yo creo que sí necesitamos empezar a analizar desde esa perspectiva de una realidad, desde la ley, pero también desde una perspectiva de dignificación de los derechos humanos para poder caminar precisamente en la ruta de que tanto trabajadores como figura patronal trabajen en la misma línea. Porque los juicios laborales no solamente afectan al trabajador, no solamente afectan a la figura patronal, afectan a la sociedad en el sector público. Porque de pagar 30,000 pesos que se le debería de pagar a un trabajador cuando lo despiden y se le tendría que pagar de manera inmediata, se le termina pagando a los 5, 8 años 150, 180,000 pesos y en algunos casos incluso 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, dinero que es dinero del pueblo, dinero que se desvía para poderle pagar a los trabajadores cuando se debe hacer en obra pública, servicios públicos, y todo por la tontería de un funcionario público que decidió no pagarle al trabajador, que decidió imponer y mostrar su poder y su autoridad y decir a ese trabajador no le pague nada cuando ni siquiera es el dueño del capital. El dueño del capital somos todas y todos nosotros, y desde esa lógica tendremos que empezar a caminar. Por eso la justicia transicional y el castigo a todos aquellos patrones o representantes del patrón que despidan mal, de manera mal y incorrecta a los trabajadores, porque eso se llama defraudación fiscal. Y esa defraudación fiscal se le tiene que señalar a todas aquellas figuras patronales que despiden al trabajador de manera ilegal e irresponsable y que al final del día los terminan despidiendo. Los trabajadores van a tener 5 o 10 años de juicio y ya muchos inclusive ya hasta se murieron de helicópterazos y los trabajadores siguen sin poder cobrar. Eso es indigno y no podemos seguir permitiendo en tiempos de la 4T, en tiempos de progresismo, en tiempos de la izquierda, que estas costumbres de la derecha sigan sucediendo. Gracias. Muchas gracias. Se toman en cuenta las propuestas para su análisis correspondiente y tiene el uso de la voz el abogado. Buenas tardes, no soy abogado, soy Rufino Rodríguez, de sus órdenes. Buenas tardes a todos. Primero una felicitación por la convocatoria, a mí me llegó hace no sé como una hora o algo así, me dio mucho gusto enterarme, felicidades a quien lo haya organizado, de verdad se los agradecemos mucho. Entiendo yo que esto se deriva de la inquietud y más bien de la pretensión de algunos compañeritos que se acercaron del Poder Judicial, pero lo importante no es el por qué se dan y por qué, lo importante es que ya estamos acá. Y diputada, le agradezco mucho y le pediría atentamente que fuera portavoz de algunos temas que acá se están ya quedando a la luz. Algo que me parece muy importante resaltar es precisar que la ley, si no mal recuerdo, fue publicada desde 1966 y tiene figuras por ahí que hablan de los comandantes de tránsito, del oficial mayor y algunas que mencionó el ponente anterior, que realmente es una ley que solamente le han hecho, si no mal recuerdo, como 9 reformas.
y todas han sido para pegarle al trabajador. Creo que una es nada más en donde hablan de algunos beneficios para el trabajador que la armonizaron con la ley federal. Pero lo cierto es que en el 2012 nos pegaron en un tema ahí de las plazas con todo el exgobernador Moreno Valle. Después nos metieron otra vez la zancada al bolsillo con las cuotas del ISSSTE. Yo le pediría, diputada, atentamente que no se permita en el Congreso que solamente le hagan modificaciones a modo, porque ahorita ya andan hablando de una modificación, supuestamente están manejando lo de la prima de antigüedad, que lo cierto es, como decía el abogado, está en la ley federal y debería de aplicarse supletoriamente. Pero también están manejando por ahí ya que debe de haber más de 2 sindicatos, y eso más de un sindicato. A mí en lo personal, como personal sindicalizado y con 36 años de antigüedad, me parece que lo que quieren es dividir la poca fuerza que le queda a los trabajadores. Es mi percepción, perdón que se los diga así de abiertamente. Yo les pediría su sensibilidad en ese tema. Creo que hay cosas que vale la pena más revisarlas. Yo les propongo, les pediría, diputada, que el Congreso se aboque pero a una reforma integral de la ley, que realmente se revise desde el artículo 1 hasta el último, porque eso es lo que nos está haciendo falta. Tenemos muchas violaciones a los derechos de los trabajadores, acá solamente se ha mencionado una. Otra propuesta que les hago a los tres, si me lo permiten, es que se haga un foro con puros trabajadores sindicalizados de los 3 poderes. Y creo que ahí va a haber mucha información que les va a servir para que realmente la ley nos quede bien, porque creo que sí debe de hacer, si se va a hacer, que se haga una reforma. Desde 2012 su servidor se lo pidió a los diputados, pero tal parecía que ya tenían la línea de reformar los artículos que iban sobre las plazas de base del sindicato, y nos pegaron con todo. Entonces hoy les pido nuevamente que sea de veras sensible el Congreso y que no solamente le argumenten o le modifiquen los artículos que le conviene, en este caso al sistema o al patrón, que nos ayuden para que se revise toda la ley, que sea una reforma integral. Por ahí les encargo también a ver si ahí se encuentra el título 9 que está perdido de la ley. Si ustedes la observan, del título 8 se brinca al 10º. ¿Por qué? Pues porque se perdió todo el título. Yo entiendo que era el tema de la huelga y se la quitaron, no sé cómo lo hicieron en 1966, pero todo el título se lo quitaron y se brinca del 8º al 10º. Entonces, es mi participación, muchas gracias y muy amable. Espero que nos convoquen en otra ocasión a trabajadores sindicalizados. Diputada, muchas gracias. Gracias por la intervención. ¿Quién más? Licenciado, adelante. ¿Alguien más? Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Darío Galindo. Laurino Galindo. Agradeciéndoles de antemano la invitación que nos hicieron y estamos presentes aquí por la inquietud que existe precisamente, y felicidades a los tres. Y sumándome a la inconformidad y sobre todo a la inquietud de los demás compañeros, y como se maneja y se dice siempre en cuanto a las leyes, cuando se pretende reformarlas o adicionarlas, se habla de parches que se tienen que poner a la ley. Creo yo que esa es la oportunidad que se debe de tener, no para parchar la ley de los trabajadores del Estado, sino para realizar una reforma en la cual, como dice el compañero, sea global, sea íntegra. Porque existen una serie de artículos que efectivamente, si ya nos rebasó la era actual en cuanto a los derechos y disposiciones que establecía esta ley, existen también situaciones completamente irregulares. Por ejemplo, ahí tenemos el artículo 12 que dice que ningún trabajador podrá ser removido o despedido si recién ingresó, y ese derecho será respetado hasta los 6 meses de haber estado trabajando. Mi pregunta, y la que estaba analizando también el doctor, es en ese sentido: si yo en este momento llego, me contratan y el día de mañana sufro un accidente, ¿qué va a suceder? No voy a tener derecho al ISSSTE. Esa es una importancia que también debe de considerarse en ese artículo. Hay una cosa muy específica y también muy importante que señalaba el licenciado, señalaba el compañero, señalaron los demás compañeros, es que, por ejemplo, cuando vino la serie de despidos injustificados desde 2013,
2015 global. Ahorita, en este momento, hay muchos compañeros que ya fueron reinstalados y que no les han pagado sus quincenas y ya llevan más de un año trabajando sin que se les paguen sus quincenas. Hay trabajadores que llevan más de 2, 3, 4 años y que ya fueron reingresados, ya fueron instalados y no les han pagado su laudo. Y no les han pagado su laudo, ¿sí?, por la ineptitud o la línea que está siguiendo el Tribunal de Arbitraje de allá arriba, del patrón. Porque nos consta que efectivamente entre más y más tiempo si pase, los compañeros se desesperan y como ellos nos han dicho, nos agarran por hambre. ¿Por qué? Porque prefirió el gobierno del estado contratar los servicios de una firma externa para que por ellos mismos vayan, los amenacen y les digan: tu situación laboral, cuídala. ¿Cuánto quieres por tu laudo? Pagándoles hasta menos del 50% de lo que establece el laudo. Y les dice: ¿sabes qué? Tú tienes derecho a 800,000 pesos, ¿te conformas con 200 o vamos más? Digo, eso, y me sumo al comentario que decía el abogado también, ¿sí? Son situaciones lamentables, lacerantes, de compañeros que dilataron 6, 7 años para que los pudieran reinstalar y todavía llevan 3, 4 años sin que se les pague lo que en derecho les corresponde. Y luego ahí en judicatura nos dicen: bueno, pues es que tienen que ir, los tienen, los va a mandar a traer el despacho externo y pues ahí negocien, ¿sí? Y mucha gente, con tal de no tener problemas, acepta. Ustedes, y yo les pregunto, ¿creen que sea justicia que los compañeros estén pasando por ese viacrucis? ¿Sí? Cuando compañeros que no tenían nada que ver en los despidos, ¿sí?, tuvieron que suspender sus tratamientos. ¿Por qué? Porque ya no se tuvo ese servicio de seguridad social, ¿sí? Entonces, diputada, sabemos y tengo entendido que hay una reforma, no sé si sea la misma que ustedes proponen o sea alterna, ¿sí?, en la que están utilizando como punta de lanza, ¿sí?, la obtención de la prima de antigüedad cuando yo me vaya retirando. Pero no dice lo demás. No dicen que los artículos 59, 60, 60 y tantos que se relacionan a las cuestiones sindicales están generando, ¿sí?, la desunión de la base trabajadora. Unos grupos minoritarios que quieren, en cierta medida, generar la creación de otro sindicato, ¿sí?, y dejarle la función al Tribunal de Arbitraje para que él, mediante supuestamente el conteo, determine si es procedente o no es procedente entre los grupos que se encuentren en esa alternativa de ser. ¿Cómo va a suceder esa situación si el artículo 59 nos establece y dice claramente solo habrá un sindicato y luego dice, coma, cuando existan dos grupos que se peleen la titularidad, más o menos dice así, de las condiciones generales de trabajo, entonces el grupo que obtenga la mayoría de los trabajadores también tendrá la titularidad de las condiciones generales de trabajo. Pero eso quiere decir que cuando no haya un sindicato, y hay un sindicato a los trabajadores, de los trabajadores de los poderes del Estado de Puebla, que se encuentran registrados. ¿Sí? Entonces la alternativa que dicen que propone es que dice que cuando haya grupos que estén en controversia, bueno, pues el Tribunal de Arbitraje va a entrar a tomar las riendas del asunto y quien tenga la mayoría de los agremiados, ¿sí?, mediante conteo, va a otorgar las condiciones generales de trabajo y su titularidad. Digo, ¿cómo es posible que se preste a hacer ese tipo de reformas? ¿Sí? Entonces, nosotros, o al menos los compañeros que nosotros tenemos que informar, yo sí me gustaría, si esta alternativa que ustedes presentan de reformar la ley de los trabajadores sexuales del Estado de Puebla, como lo dicen los compañeros, integral, formal y sobre todo que se contemplen los tres poderes judiciales, perdón, los tres poderes del Ejecutivo, también es la misma que se está proponiendo, o que ya mejor dicho, se hizo un proyecto de iniciativa y que ya fue sometido a consideración del Congreso. Eso sí es lo que nosotros quisiéramos saber. Sí, muchas gracias. Bueno, aprovecho para comentar que
como estamos haciendo una revisión integral de la ley de los trabajadores al servicio del Estado, evidentemente vamos a tomar también este comentario en cuenta acerca de la prima de antigüedad para incorporarla, pero una reforma de la ley de los trabajadores al servicio del Estado no solamente puede versar sobre el tema de la antigüedad y derechos sindicales. Esa es una parte importante, por supuesto que lo es, pero nosotros lo que queremos es una reforma integral. Y por eso es que es importante que también se mencione en este foro, porque vamos a incorporar esos dos también temas en esta propuesta de iniciativa para que vaya completa. A continuación, el compañero escritor Víctor Vaca